Hola, ¿qué tal? Aquí Luis, bienvenidos a otra entrega de Full Scan. Hoy volvemos a sacar el Smart Pen y la libretita. Esto quiere decir que vamos a hablar de temas un poco más técnicos. Y hoy os quiero hablar de la autodiferenciación inversa, una de las técnicas matemáticas que implementa un algoritmo fundacional del entrenamiento de redes neuronales como es el backpropagation. La autodiferenciación la estamos usando cada vez que entrenamos una red neuronal. Al crecer la abstracción del software que entrena redes neuronales, como por ejemplo con Keras, estas capas más bajas están un poco más escondidas y no las vemos de forma directa. Así que hoy te propongo coger esta libretita y el Smart Pen, estudiar en detalle la necesidad de la autodiferenciación para poder derivar funciones y calcular gradientes de forma eficiente. Más aún hoy en día, que si os fijáis tenemos redes con más de 175 billones de parámetros. Una locura. Veremos todo el desarrollo matemático detrás de la autodiferenciación, pues desde las reglas de derivación manuales, la regla de la cadena, cómo calcular el jacobiano, y por último terminaremos con un par de snippets de código muy rápidos, muy sencillos, para ver en qué sitio de TensorFlow y de Python es donde realmente se implementan los algoritmos de Backward Autodiff. Así que nada, cogemos la libretita, el Smart Pen y vamos a ello. Cada vez que entrenamos una red neuronal utilizamos la autodiferenciación, aunque muchas veces ni lo sabemos. La autodiferenciación presenta uno de los fundamentos matemáticos básicos del algoritmo de backpropagation, algoritmo fundamental para entrenar las redes neuronales. Bien, ¿y en qué punto interviene la autodiferenciación? En esta ecuación que veis en pantalla vemos cómo derivar los pesos de la red en cada paso, en el proceso de aprendizaje. El peso en el paso i+1 será el peso que tenía en el paso anterior, menos el factor de aprendizaje por el vector de mínimo descenso. Y este vector de mínimo descenso, ¿cómo lo encontramos? Pues no es otra cosa que la derivada respecto a cada uno de los pesos de la red de la función de error. Bien, pues es justamente en el cálculo de este gradiente donde interviene la función de autodiferenciación, ya que tenemos que calcular la derivada parcial, como decía, respecto a cada parámetro. Bien, por tanto, la pregunta que nos hacemos es cómo calcular de forma eficiente las derivadas parciales de esta función de error respecto a cada parámetro de la red, que podrían ser millones o incluso billones, como vemos últimamente. Tenemos varios métodos, desde una diferenciación manual, métodos que aprendimos en el colegio. Por ejemplo, si tenemos esta función, simplemente aplicaremos las reglas de derivación y podemos derivar la función prima, la función derivada. Esto obviamente no es nada escalable. Tenemos que movernos a métodos automáticos. Y dentro de los métodos automáticos os voy a hablar de tres. Aunque realmente ya os adelanto que el que exploraremos un poco más en detalle es el autodiff. Dentro de los automatismos tenemos los métodos numéricos y la conocida como diferenciación simbólica. Los métodos numéricos no se basan en otra cosa que aplicar la definición matemática pura de lo que es una derivada, que al final, fijaos que es el límite cuando h tiende a 0 de ese incremental en un punto concreto de la función. Por otro lado tenemos la diferenciación simbólica, que es utilizar librerías matemáticas automáticas dentro del ordenador, que básicamente lo que hacen es resolvernos la derivada como la haríamos nosotros, pero de forma un poco más automática. Estos dos métodos representan problemas que hacen que no lo podamos aplicar en un contexto de entrenamiento de redes neuronales. En primer lugar, al aplicar el método numérico, pensad que como estamos optimizando una función, al final vamos a trabajar con valores muy pequeños, con gradientes cada vez más pequeños, y fijaos que los learning rates suelen estar en la orden de 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 5, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy fácil empezar a tener errores de truncado y redondeo. Fijaos además que por la propia construcción de la definición de la función de derivada, que es una división, esto nos va a ir haciendo que conforme el denominador se haga cada vez más y más pequeño, vamos a tener
números que se nos van a escapar de control muy rápidamente. ¿Y cuál es el problema con la diferenciación simbólica? Pues el problema de la diferenciación simbólica es la repetición y repetición de operaciones. Aquí os dejo una función, es la relu soft, ¿vale? Una relu suavizada que atiende a la función que veis en pantalla. Intentar hacer la derivada de forma manual y veréis que rápidamente esta función explota de tamaño y tenemos que trabajar con un montón de términos que aparte muchos de ellos son iguales y estaremos repitiendo las mismas operaciones un montón de veces. Por tanto, rápidamente se hace inmanejable en el momento que tenemos una red con unos pocos cientos de parámetros, que es algo de lo más normal. Es por ello que aparece el método autodiferenciación. No es otra cosa que computar de forma eficiente estas derivadas parciales. Se basa fundamentalmente en la utilización de la regla de la cadena, que veis aquí, es cómo podemos calcular las derivadas de funciones compuestas. Es con esta fórmula que veis en pantalla, es algo muy sencillo, característica que mantiene la derivada de componibilidad y nos es pues súper útil para poder calcular las derivadas parciales de una forma mucho más eficiente. ¿Cuál es la idea intuitiva que hay detrás de este método? Pues básicamente lo que vamos a intentar es coger la función y descomponerla en trocitos. Y cada uno de estos trocitos vamos a ir calculándole poco a poco su derivada. Y cuando lo tengamos todas, pues utilizando el enfoque de la regla de la cadena, podemos derivar, nunca mejor dicho, el valor final, que al final lo que no nos interesa tener la expresión completa, la expresión en una fórmula, por así decirlo, de la derivada, si nos interesa el valor numérico concreto, que es el que tenemos que propagar para atrás en nuestra red. Vamos a volver a la función que teníamos antes. Es esta que veis aquí en pantalla. Vamos a calcularle la derivada y vamos a ver pues el valor que tendría en un punto concreto. Por ejemplo, el punto xy o x1, x2, 3, 4. Sustituimos los valores y el valor es 18, ¿vale? Bien, pues ¿cómo descomponemos en operaciones? Pues básicamente vamos a tener que mantener esta estructura en memoria, donde lo que vamos a ir haciendo es tener unos nodos y tener unas aristas. Los nodos básicamente van a ser las operaciones y las aristas lo que nos van a decir es cómo se componen entre sí las operaciones. Vais a ver que no es para nada complicado. Básicamente interpretar o descomponer esta función de forma de árbol. Los dos primeros nodos básicamente tendrían los valores de entrada. Lo que vamos a ir haciendo es generando valores diferentes conforme la computación avanza para tener pues este árbol, esta especie de estructura de grafo que contiene pues la descomposición en operaciones simples de nuestra función. Bien, ¿y cuál es la gracia? Pues que podemos ir calculando la derivada de forma independiente de cada uno de estos nodos. Vamos a escribirlo aquí los 7 y vamos a escribir el valor que tienen. Y aquí escribiremos mediante v y con un circulito arriba los valores de las tangentes. Sustituimos los valores de cada uno de los nodos por el valor que tienen según la función que estamos intentando computar, que serían estos que veis aquí, y ahora lo que vamos a ir haciendo es simplemente calcular las derivadas de estos valores. Entonces es algo que podemos ir haciendo, fijaos, mientras construimos este grafo que acabamos de ver. Es decir, aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta es que en una sola pasada, de izquierda a derecha, si lo vemos así, mientras construimos este grafo podemos ir calculando a su vez las derivadas de cada uno de los nodos y simplemente sustituyendo por los valores de entrada tendríamos el valor 18, ¿vale? Aquí veis. Obviamente no tenemos el valor final de lo que sería la fórmula, pero es un cálculo súper eficiente y de nuevo en una sola pasada. Ya hemos visto de nuevo en una sola pasada, hemos sido capaces de calcular la derivada parcial de una función respecto a una variable. En un contexto más genérico, pues podríamos tener n entradas y n salidas. En general lo que nos va a interesar es calcular las derivadas parciales de todas las posibles salidas, de todas las posibles funciones respecto a todas las posibles entradas, de forma general.
Bien, pues si construimos una matriz de esta forma, donde en la primera columna tengamos las derivadas parciales de la primera función, donde en la primera columna tengamos las derivadas parciales respecto a la primera variable de todas las funciones de salida, en la segunda columna tengamos las derivadas parciales de todas las funciones respecto al segundo parámetro y así sucesivamente. Bien, pues esta construcción matemática se conoce como la matriz jacobiana. Y fijaos que aquí lo que acabamos de calcular con el método de autodiff forward es una columna. Hemos sido capaces de calcular para todas las posibles salidas el valor de la derivada respecto a un solo parámetro. Fijaos que esto es perfecto para casos con pocos inputs y muchos outputs. Es decir, situaciones donde realmente tenemos pocos valores de entrada, pero computamos un montón de posibles salidas. Es una forma muy eficiente de calcular esto. Pero, ¿qué ocurre en Deep Learning? ¿Esto es así? Oye, pues fijaos que justamente es el caso contrario. En general vamos a tener un montón de parámetros, todos los pesos de la red por ahí en medio, y la salida justamente normalmente es única. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos que tenemos la red neuronal que estamos dibujando aquí en pantalla. En tantos valores de entrada, tenemos un primer nodo y luego tenemos dos neuronas a la salida. Ponemos los pesos en cada una de las aristas, W1 hasta W4, más los factores de Bayes. Y podríamos pensar que, por ejemplo, la función de activación de esta primera neurona es ReLU, y para la capa de salida pues podríamos tener una función de activación tipo softmax. Si calculamos el valor que nos va a devolver, por ejemplo, esta primera neurona, pues ¿qué tendríamos que hacer? Sería evaluar la función de softmax respecto a lo que le entra a esa neurona multiplicado por el peso concreto, en este caso es el W3, más el factor de Bayes, que es 2. Pero ¿qué le entra a esa neurona? Pues no es otra cosa sino la salida de la neurona anterior. Y la salida de la neurona anterior pues es aplicar la función de activación, la Rectified Linear Unit, ReLU, ¿de quién? Pues de x1, w1, más x2, w2, más el factor de Bayes, etcétera, etcétera. Fijaos que las expresiones se hacen grandes bastante rápido. Escribimos de igual forma la salida de la segunda neurona, que es esta que veis aquí en pantalla. Bien, recordamos un poquito realmente el softmax, su expresión numérica o qué quiere decir, y vamos a sustituir en vez de digamos la palabra softmax por la expresión concreta. Softmax es siempre una función de alguna forma de normalización, ¿vale? Más o menos lo que vamos a intentar es de alguna forma generar una distribución probabilística en la salida, y como sabéis va muy bien pues para problemas de tipo clasificación. Tenemos n diferentes salidas, pues así tendremos tantas neuronas con esta función de activación. Por otro lado, vamos a sustituir también la función de activación ReLU, que atiende a esta gráfica que veis aquí en pantalla, es el máximo de 0 o x, ¿vale? Recordad. Entonces de nuevo lo podemos sustituir. La función ReLU, recordad que la utilizamos aunque no sea diferenciable en el punto 0, porque tiene tanto derivadas como izquierda por la derecha, en general nos va a valer. Bien, por último, lo que sí más o menos el valor final que vamos a seleccionar es el valor de softmax más alto, ¿vale? De alguna forma sería el máximo de esta función de distribución que nos está generando, ¿vale? Que es el más cercano a 1 en este caso. ¿Por qué digo esto? Porque queremos calcular también la función de error. En este caso, podríamos utilizar una función tal como MAE, por ejemplo, Median Absolute Error, es una función de error muy sencillita, utilizada, por ejemplo, para regresiones. Hay otras más complicadas como crossentropías, binarias o no, ¿vale? De alguna forma la función de error, pues si tenemos los valores de entrenamiento que sabemos de antemano y los ponemos como i más el valor que nos ha generado nuestra red, que sería las x, y sustituimos la función y sustituimos el x por esta expresión que acabamos de calcular arriba, pues tendríamos algo como así, no la escribo entera,
Estoy metiendo este max, recordad, para quedarme solo con un output, ¿vale? Y elegir pues de la salida tal. Y justamente esta será la función de error que queremos derivar respecto, en este caso, a los 4 parámetros de la red. Por tanto, este vector que estamos escribiendo aquí en pantalla de 4 dimensiones, que contiene las derivadas parciales de la función de error respecto a los parámetros, justamente nos va a indicar la dirección, en este caso, de máximo gradiente. Lo ponemos negativo y ahí tendríamos el vector de mínimo descenso. Ya por último, lo podemos multiplicar por el factor de entrenamiento y tendríamos justamente cómo tenemos que actualizar a todos los pesos de nuestra red, justo lo que estábamos buscando. Si os fijáis, este vector que acabamos de calcular no es otra cosa que una fila de la matriz jacobiana. Entonces, fijaos que justamente lo que queremos calcular en situaciones de deep learning, donde tenemos principalmente una única función, que es la que queremos calcular sus derivadas, que es la función de error, pero tenemos un montonazo de parámetros. Últimamente, fijaos, incluso aquí os pongo el de GPT-3, lo hemos visto en algunos vídeos en el canal, tiene la friolera de 175 billones de parámetros. Una locura. Bien, pues la pregunta es, ¿cómo puedo entonces utilizar este método de autodiff para generar en una sola pasada, o como mucho en dos, como veremos ahora, la matriz jacobiana, pero fila a fila? Pues aquí vamos a introducir el autodiff en modo reverso, reverse mode versus forward mode, que es el que veíamos antes, que es el que calcula las columnas del jacobiano. ¿Qué vamos a hacer? Pues en primer lugar vamos a hacer un forward pass. Vamos a construir, digamos, esta construcción, este grafo que veíamos antes, donde se explicitan la descomposición en operaciones fundamentales. En este caso, pues sería de la función de error. Vamos a calcular como segundo paso las dependencias. Solo podemos calcular las dependencias una vez que hayamos construido el grafo completo. ¿Qué quiere decir calcular las dependencias? Pues de qué de qué operaciones depende cada nodo. De una forma que podremos calcular por cada operación sus hijos, por así decirlo. Y por último, vamos a hacer un backward pass. Vamos a recorrer el grafo de atrás para adelante, una vez generado y una vez calculada la dependencia, y vamos a ir generando los llamados adjoints, que no es otra cosa que las contribuciones concretas de cada uno de los nodos a la derivada parcial, ¿vale? Vamos a verlo con un detalle, ¿vale? Bueno, la fórmula de adjoint es esta que os voy a poner aquí, ¿vale? Donde lo que vamos a es calcular el sumatorio de esta función para todos los hijos de un nodo concreto, ¿vale? La derivada es el valor de ese adjoint, ¿vale? Que ya hemos calculado previamente, porque vamos a ir recorriendo este grafo de atrás para adelante e iremos haciendo la derivada parcial de todos los hijos, porque de nuevo los hijos, como su propio nombre indica, ocurren antes en el backward pass, y calcularemos la derivada parcial respecto al valor, digamos, del padre. Vamos a verlo con un ejemplo. Ponemos de nuevo la función con la que estábamos trabajando antes, que era esta de aquí, y volvemos a representar el grafo de descomposición en operaciones fundamentales. Eran estos 7 nodos con estos valores que veis aquí. Y lo segundo que vamos a hacer justamente es empezar, y también calcularíamos ahora las dependencias por cada padre, cuáles son sus nodos hijos, y apuntaremos en cada nodo, una estructura en memoria, pensad algo así, pues quiénes son sus nodos hijos, ¿vale? Los apuntamos aquí para que lo veáis. Y bien, y lo que vamos a hacer una vez que tengamos esto es calcular este backward pass, que justamente empezando desde el valor final podemos ir derivando
todos los valores hasta llegar al principio. De esta forma, pues hemos podido calcular pues nada, la derivada parcial respecto a cada uno de estos pesos. Vamos a verlo con este ejemplo, donde pintamos el valor, sustituimos en la fórmula de adjoints cada uno de estos valores. Y fijaos que tendríamos pues calculada la fila del jacobiano, que era justamente pues lo que queríamos hacer. Ok, lo hemos visto todo de un modo muy teórico, pero por ejemplo, ¿cómo podríamos implementar esto? O más bien, ¿cómo implementar TensorFlow o PyTorch, estos algoritmos? Ya que en principio lo hacen de forma automática y muy transparente. Y esto es así. Pensad que el fin último de los frameworks más abstractos, más de alto nivel, es justamente pues que no tengamos que ir preocupándonos de este tipo de cosas. Keras, fijaos que hasta nos abstrae del conocido como training loop, y es que ni lo vemos. Esto es así. Es decir, la función fit de Keras nos va a hacer pues todo el training loop, todo el cálculo del optimizador y toda la autorización de los pesos. Bien, nada, recordamos rápidamente. Imaginaos que tenemos esta red, ¿vale? Vamos a intentar descomponer un poco y escribir un pseudocódigo de lo que podría ser un training loop. Ok, pues tenemos una función que le entran X parámetros, tiene pues todos sus pesos, nos da una salida, la comparamos con el valor esperado y tenemos el error. Este error podría ser, por ejemplo, mae o cualquier otra función. Está pues eso, en función de parámetros entrenables, como w sub 1 o w sub n, que veis aquí. Nada, calcularemos estas derivadas, como hemos visto ahora, esta fila del jacobiano, lo multiplicaremos por el factor de entrenamiento y con esto iremos para atrás y actualizaremos los pesos de cada red. Bien, vamos a intentar escribir esto en código. Bueno, y esto lo hacemos, pues obviamente, un montón de veces. El concepto, un montón de epochs. Y en cada epoch, pues haremos varias, o partiremos nuestros datos en minibatches y los iremos haciendo uno a uno. Pero bueno, cada epoch sería una pasada completa de los datos de entrenamiento. Bien, pues vamos a decir que tenemos epochs, pues un valor 50, 10, el que queráis. Lo que vamos a hacer por un bucle general que lo que nos vaya haciendo es iterarnos sobre este valor de epochs. Bien, pues una vez que estamos dentro del bucle de los epochs, lo siguiente que haremos es iterar entre los datos de entrenamiento. Entonces, que los tenemos aquí como xi, siendo i la salida. Entonces, los iremos iterando. Nuevo, el step podría ser lo grande, el batch del dato de entrenamiento, pues lo grande que se quiera. Y aquí es donde viene la gracia. Vamos a utilizar una función primitiva que viene bastante embebida en TensorFlow, que es el gradient tape. Es la que nos va a ir registrando esta construcción, este grafo que hemos visto. Y entonces fijaos que lo que vamos a hacer es calcular el valor de evaluación del modelo respecto a X, que son los datos, el valor de entrada. Calcularemos una función de error, calcularemos mae, cross entropy o la función de error que se esté utilizando, que tenga más sentido, del valor que nos ha evaluado la red y el valor que tenemos antes de entrenamiento. Y ahora es donde calcularemos estos gradientes, estas derivadas parciales con esta función. tape.gradient nos va a hacer esta computación de todos estos gradientes. De la función de error, como decíamos, ¿respecto a qué? Respecto a los parámetros entrenables del modelo. Una vez que tenemos estos gradientes ya calculados, lo que vamos a hacer es pasárselos al optimizador, que podría ser, por ejemplo, SGD, el más intuitivo de entender. Aplicaremos estos gradientes para ir calculando los nuevos pesos de la red y así ir convergiendo poco a poco. Le pasaremos los gradientes, por tanto, el learning rate y los parámetros entrenables del modelo. Y nada, este sería el bucle
un training loop escrito a mano y con los pasos esenciales que tenemos que hacer. De nuevo, resaltar que en TensorFlow, componentes principales que hacen el autodiff, la autodiferenciación, ese concepto de gradient tape, que es donde vamos a ir recordando vamos a ir grabando como si fuese una cinta todas estas operaciones, como hemos visto, y luego él va a ser capaz directamente solo con una función de calcular el gradiente. Nada, tenemos la función de error, que podría ser, pues hay un montón, la que mejor nos venga para el problema que queremos resolver. Y lo mismo ocurre con el optimizador. SGD, Stochastic Gradient Descent, es quizá el más intuitivo de ver, pero hay muchísimos más, como pues Adam, NAdam, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, vamos a ver ahora, un ejemplo muy rápido en código del gradient tape en TensorFlow, para ver simplemente cómo funciona. Si veis este código aquí, cargamos la librería, definimos un tensor, bueno, en este caso es simplemente un valor escalar, pero bueno, en forma de tensor unidimensional. Entramos en el gradient tape, de forma que se van a ir grabando todas las operaciones que vayamos haciendo aquí dentro. En este caso simplemente estamos haciendo una, y estamos diciendo que y pues es x al cuadrado. Obviamente aquí, en un contexto de Deep Learning, habría muchísimas más, como podéis entender. Y simplemente lo que le vamos a decir es que nos pinte el valor del tape gradient, que es el valor ya pues de la derivada de esta función, que si es x al cuadrado, pues sería 2x, y si x es 3, pues sería 6. Ejecutamos el programa con el intérprete de Python, y aquí tenéis el valor de salida 6, que justamente pues el correcto. Se me ocurre que también lo podemos hacer, por ejemplo, en PyTorch, porque tiene un enfoque un pelín diferente. Ahí personalmente me gusta más. Importamos la librería de PyTorch, importamos Torch, y aquí fijaos que lo que tenemos que hacer es, cuando definamos los tensores dentro de Torch, por ejemplo aquí estoy definiendo uno con el mismo valor, 3, cuando lo definamos tenemos que indicarle que sobre ese tensor en concreto vaya guardando las operaciones, lo mismo que hacíamos antes, pero aquí simplemente le decimos required grad igual a true, y él ya sabe que con esos tensores va a tener que ir guardando el grafo de dependencias para luego calcular el gradiente. Hacemos nuevo, decimos i.backward, que sería esto que hemos visto antes, el paso para atrás, y simplemente calculamos, lo tenemos calculado, y le decimos, por último, que nos escriba el valor de gradiente de x, como veis aquí en pantalla, y nos devuelve 6, el mismo valor que veíamos antes. Bien, como decía, dos ejemplos hiper sencillos, pero que nos dan una idea de cómo TensorFlow y PyTorch se aproximan a la autodiferenciación. Es algoritmo fundamental del Machine Learning, o del Deep Learning en concreto, que todos utilizamos, pero que pocas veces entramos en el detalle de cómo está hecho por detrás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si el contenido te ha gustado, pues déjame un like, déjame un comentario si tienes alguna duda, te lo seguiré respondiendo poco a poco. Gracias por tu tiempo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente entrega de Full Scan.